Oakland, California. Academia de Artes Marciales, de James W. Lee. Una tarde de domingo en octubre de 1964. El aire dentro del dojo estaba pesado con el olor a sudor y linimento. Era un gimnasio pequeño, apretado, con paredes de madera envejecida y espejos empañados. No había nada glamoroso allí, solo hombres serios practicando artes marciales serias. Bruce Lee tenía 24 años. Todavía no era famoso. Todavía no era el ícono que el mundo conocería. Era solo un instructor chino intentando sobrevivir en Estados Unidos, enseñando kung fu a quien quisiera aprender. Su academia era modesta. Sus alumnos eran pocos, pero su reputación estaba creciendo. Susurros sobre un joven chino que se movía diferente, que pensaba diferente, que desafiaba todo lo que los maestros tradicionales enseñaban. Aquella tarde específica, Bruce estaba en medio de una demostración para unas 20 personas, estudiantes, curiosos, practicantes de otras artes marciales que venían a ver si los rumores eran ciertos. Al fondo de la sala, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, había un hombre que parecía ocupar el doble de espacio que cualquier otra persona allí. Su nombre era Bob Schneider. 110 kilos de músculo puro, 1,95 de altura, hombros tan anchos que bloqueaban la luz de las ventanas detrás de él. Bob era luchador de lucha libre universitaria, campeón estatal. Había pasado 4 años dominando oponentes en el ring, usando fuerza bruta y técnica perfeccionada para aplastar a cualquiera que se cruzara en su camino. Había venido a la academia porque un amigo insistió. Había venido escéptico. Había venido creyendo que el kung fu era danza, que las artes marciales orientales eran teatro, que nada de aquello funcionaría contra un hombre de verdad. Bruce estaba demostrando movimientos, explicando filosofía, mostrando cómo redirigir la fuerza en lugar de confrontarla directamente. Bob observaba con una media sonrisa, cabeceos ocasionales que dejaban claro lo que pensaba. Esto era pérdida de tiempo. Conversa bonita. Nada práctico. Entonces Bruce se detuvo y miró directamente a Bob. Había algo en los ojos de Bruce que hacía que las personas se sintieran vistas, realmente vistas, como si pudiera leer no solo su cuerpo, sino sus intenciones, sus miedos, sus dudas. Bob, pareces incómodo. La voz de Bruce era calma, educada, pero llevaba desafío. Bob se enderezó, descruzó los brazos. No estoy incómodo, solo pienso que todo esto es muy teórico. Bruce asintió como si esperara exactamente esa respuesta. Teórico. Interesante. ¿Crees que lo que enseño no funciona en una situación real? Bob se encogió de hombros. Nunca he visto kung fu funcionando contra un verdadero wrestler, contra alguien que realmente sabe pelear. La sala quedó en silencio. Los otros estudiantes dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Esto era una provocación. Todo el mundo lo sabía. Y todo el mundo quería ver cómo reaccionaría Bruce. Bruce no se enojó, simplemente sonrió. Una sonrisa pequeña, casi divertida. Entonces déjame mostrarte algo. Ven aquí. Bob dudó un segundo. Luego caminó hasta el centro del dojo. Se movía con la confianza de un hombre que nunca había sido realmente herido en una pelea. Sus pasos eran pesados, deliberados. Cuando se detuvo frente a Bruce, la diferencia era absurda. Bruce medía 1,70, pesaba 61 kilos. Bob era 35 kilos más pesado y 25 centímetros más alto. Parecía padre e hijo. Parecía injusto. Bruce miró hacia arriba. Voy a mostrarte algo llamado el puñetazo de 1 pulgada. ¿Has oído hablar de él? Bob negó con la cabeza. Bruce continuó. Es un principio de generación de fuerza. No se trata de distancia, no se trata de impulso. Se trata de estructura, de transferencia de energía, de usar todo el cuerpo en un espacio mínimo. Bob cruzó los brazos otra vez. Ok, muéstramelo. Bruce señaló su propio pecho. Pon tu mano aquí. Siente mi estructura. Bob colocó su mano enorme en el pecho de Bruce, sintiendo músculos definidos pero pequeños comparados con los suyos. Bruce continuó. Ahora tú. Pon las manos delante de ti, a la altura del pecho, palmas hacia mí. Bob obedeció, manteniendo las manos abiertas a unos 30 centímetros frente a su cuerpo. Bruce se posicionó. Quedó a poco menos de 3 centímetros de las manos de Bob. Su propia mano derecha estaba abierta, dedos relajados, posicionada exactamente a 2,5 centímetros de la palma derecha de Bob. No había espacio para impulso. No había espacio para aceleración tradicional. Era geométricamente imposible generar fuerza real a esa distancia.
Cualquiera que entendiera física básica lo sabría. Bruce miró a Bob. Cuando te empuje, vas a sentir algo. No resistas, solo deja que ocurra. Hay un colchón detrás de ti. Bob miró hacia atrás. Efectivamente había un colchón apoyado contra la pared, a unos 3 metros detrás de él. Volvió a mirar a Bruce con diversión en los ojos. ¿Crees que vas a empujarme 3 metros con un movimiento de 2 centímetros? Bruce no respondió. Solo respiró. Una respiración profunda, controlada. Todo el mundo en la sala se acercó. 20 pares de ojos fijos en 2 hombres, el gigante escéptico y el pequeño maestro confiado. Nadie respiraba. Bruce cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Foco absoluto. Foco que parecía penetrar a Bob, atravesarlo, ir más allá de él. Entonces Bruce se movió. Pero movimiento es la palabra equivocada. No fue un puñetazo, no fue un empujón tradicional. Fue una explosión. Su puño recorrió tal vez 5 centímetros. Tal vez. Pero lo que ocurrió no tenía sentido. Todo el cuerpo de Bruce se comprimió y luego se expandió en una fracción de segundo. Sus pies se afirmaron en el suelo, sus caderas rotaron, su espalda se arqueó, su hombro giró. Todo sincronizado en un único pulso de energía que viajó a través de la estructura de su cuerpo y detonó en la palma de la mano de Bob. El sonido fue seco, como madera golpeando madera. Bob no retrocedió deslizándose, no tropezó. Fue arrojado. Sus pies literalmente se despegaron del suelo. Su cuerpo viajó 2,5 metros en el aire antes de chocar contra el colchón con un golpe sordo. No fue un vuelo controlado. Fue pura física. Transferencia de fuerza tan violenta, tan concentrada, que sus 110 kilos se volvieron irrelevantes. Bob quedó en el colchón durante 3 segundos completos, ojos muy abiertos, boca abierta, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Sus manos todavía hormigueaban. No era dolor, era shock, como si cada nervio en las palmas de sus manos hubiera sido activado simultáneamente. Miró sus propias manos como si pertenecieran a otra persona. Luego miró a Bruce. Bruce estaba en la misma posición, mano todavía extendida, respiración calma, como si nada extraordinario hubiera pasado, como si simplemente hubiera demostrado que 2 más 2 son 4. Bob se levantó lentamente, sacudió la cabeza, intentando ordenar los pensamientos. Abrió la boca, luego la cerró. No tenía palabras. ¿Cómo describiría ser arrojado por una fuerza que no debería existir? ¿Cómo explicaría sentir que 61 kilos se transformaban en una explosión controlada? Bob todavía estaba procesando. Se tocó el propio pecho, sintiendo la respiración. Yo no lo creí hasta sentirlo. Bruce asintió. Por eso lo demuestro. Las palabras son solo conceptos. La experiencia es conocimiento. Lo sentiste. Ahora lo sabes. Bob miró alrededor a las otras personas en la sala. Todos estaban impactados. Algunos grababan con cámaras amateurs. Otros solo miraban fijamente. Bob volvió a mirar a Bruce. Enséñame. Esas 2 palabras lo cambiaron todo. Enséñame. No fue una petición casual. Fue rendición. Fue el momento en que un hombre que había pasado la vida creyendo que la fuerza lo era todo, se dio cuenta de que había estado fundamentalmente equivocado. Fue el momento en que el escepticismo se transformó en fe. Fue el momento en que Bob Schneider, campeón de lucha libre, se convirtió en estudiante. En los meses siguientes, Bob se convirtió en uno de los alumnos más dedicados de Bruce. Entrenaba 6 días a la semana. Llegaba temprano, se iba tarde, reaprendía todo: cómo moverse, cómo distribuir el peso, cómo generar fuerza no de los músculos, sino de la coordinación de todo el sistema corporal. Descubrió que sus años de lucha libre le habían dado fuerza, pero no eficiencia, poder, pero no precisión. Bruce lo transformó, no haciéndolo más fuerte, sino enseñándole a usar la fuerza que ya tenía de maneras que nunca había imaginado posibles. Bob comenzó a aplicar principios de Kung Fu en su lucha libre. Comenzó a vencer oponentes no solo superándolos, sino superándolos estratégicamente. Se convirtió en un competidor diferente, más completo, más peligroso. Pero el verdadero cambio no fue técnico, fue filosófico. Bob había pasado la vida creyendo que el combate era dominar al oponente. Bruce le enseñó que el combate era dominarse a uno mismo, que el verdadero poder no venía de aplastar la resistencia, sino de fluir con ella, no de fuerza contra fuerza, sino de inteligencia contra fuerza.
Años después, Bob se convertiría en instructor. Enseñaría a cientos de estudiantes, y cada vez que alguien llegaba escéptico, cada vez que alguien cuestionaba si la técnica podía superar el tamaño, él contaba la historia. La historia del día en que un hombre de 61 kilos lo arrojó 3 metros con un movimiento de 2 centímetros. Pero Bob nunca contaba solo la historia del puñetazo. Contaba lo que vino después. Cómo Bruce pasó las siguientes 2 horas diseccionando ese único movimiento, explicando la biomecánica, mostrando cómo los pies se enraizan en el suelo para crear una base sólida, cómo las caderas funcionan como el eje central de una rueda, cómo los hombros son catapultas, cómo la respiración sincroniza todo, creando una ola de fuerza que viaja a través del cuerpo en secuencia perfecta. Bruce dibujaba diagramas en el suelo, usaba metáforas, comparaba el cuerpo a un látigo, donde cada segmento transfiere energía al siguiente, amplificándola hasta la punta. Lo comparaba a un arco y flecha, donde la tensión acumulada se libera instantáneamente. Bob anotaba todo, llenó un cuaderno entero esa tarde. Y Bob contaba cómo volvió a casa esa noche y no pudo dormir. Se quedó en la cama mirando el techo, sintiendo las palmas de las manos todavía hormigueando, reviviendo ese segundo en cámara lenta, intentando identificar el momento exacto en que perdió contacto con el suelo, el momento en que toda su visión del mundo se reconfiguró. Contaba cómo en los días siguientes empezó a observar el mundo de forma diferente. Notaba cómo se movían las personas, cómo distribuían el peso, cómo desperdiciaban energía en movimientos innecesarios. Veía ineficiencia en todas partes, y cuanto más veía, más entendía lo que Bruce intentaba enseñar. Bob nunca olvidó la forma en que Bruce lo miró aquel día. No con superioridad, no con ego, sino con la paciencia de un profesor que genuinamente quería transmitir conocimiento. Bruce no necesitaba probar nada. La demostración fue para abrir la mente de Bob, para romper barreras construidas por años de condicionamiento. La historia que nadie creería si no hubiera testigos. La historia que cambió fundamentalmente cómo entendía lo que era posible. El puñetazo de 1 pulgada se volvió legendario. Bruce lo demostraría cientos de veces a lo largo de su vida, en competencias, en demostraciones públicas, en el famoso Campeonato Internacional de Karate de Long Beach en 1964, donde las cámaras capturaron el momento para la posteridad. La gente miraba incrédula mientras hombres mucho más grandes eran arrojados como muñecos de trapo. Pero para Bob, aquella tarde en Oakland fue diferente. No era performance, no era espectáculo. Eran 2 personas en una sala, una verdad siendo revelada, una vida siendo redefinida. Bob tardó semanas en procesar completamente lo que había sucedido. Revisitaba el momento constantemente. La forma en que Bruce respiró antes de atacar. El sonido específico del impacto. La sensación de sus pies dejando el suelo. Comenzó a entender que aquello no era solo un truco impresionante. Era evidencia de un sistema completo de conocimiento que él no sabía que existía. Empezó a hacer preguntas que nunca antes se había hecho. ¿Por qué entrenamos fuerza si la estructura es más importante? ¿Por qué medimos el éxito en cuánto peso levantamos si la coordinación determina la eficacia real? Esas preguntas lo llevaron a estudiar no solo artes marciales, sino anatomía, física, filosofía oriental. Hoy, décadas después, el video de aquella demostración en Long Beach circula por internet. Millones de personas ven a Bruce Lee empujando a hombres mucho más grandes con movimientos minúsculos. Ven, se impresionan, pero no sienten. Bob sintió. Sintió sus 110 kilos volverse irrelevantes. Sintió la física transformada en arte. Sintió el momento exacto en que todo lo que creía saber se reveló incompleto. Y esa es la verdadera lección del puñetazo de 1 pulgada. No que Bruce Lee fuera sobrehumano, no que tuviera poderes místicos, sino que entendía principios que la mayoría de las personas ignora, que la eficiencia supera a la fuerza bruta, que la estructura adecuada amplifica el poder, que 2 centímetros en las manos correctas valen más que 2 metros en las manos equivocadas. Bob Schneider entró en aquel dojo como escéptico, salió como creyente, entró creyendo que sabía pelear. Salió sabiendo que tenía mucho que aprender, y todo lo que hizo falta fue un momento, un desafío, un gigante diciendo, golpéame, y un maestro respondiendo con 2,5 centímetros de pura verdad concentrada.